¿Qué pasaría si pudieras enfrentar cada desafío con confianza, sabiendo que tienes a alguien a tu lado que ha vencido todo lo que temes? Hoy te llevaré a descubrir cómo Jesús, el único que ha enfrentado y superado los miedos más profundos, te enseña a vivir una vida libre de temor. Prepárate para aprender a vencer el miedo de una vez por todas, con las lecciones poderosas y transformadoras que Jesús tiene para ti. ¿Estás listo para dejar el miedo atrás y caminar en la victoria que Él te ofrece? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de fe, dejando un comentario con la frase: Dios guía mi fe. Es una declaración poderosa que nos une y nos recuerda que no estamos solos en este camino. Así que déjalo en los comentarios y prepárate para descubrir cómo Jesús te enseña a vencer el miedo. Versículo 1. Cuando Jesús nos dice en Juan 14, versículo 1, que no dejemos que nuestro corazón se turbe, nos está invitando a confiar plenamente en Dios. En esos momentos en los que la vida parece incierta, cuando el miedo y la duda intentan apoderarse de nosotros, este versículo se convierte en una fuente de fortaleza. La confianza en Dios es esencial porque nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una paz que trasciende el entendimiento humano. Jesús sabía que enfrentaríamos momentos difíciles, que nuestra fe sería puesta a prueba, pero también sabía que la confianza en Dios sería nuestra mayor arma contra la desesperación. La confianza en Dios actúa como un ancla firme en medio de las tormentas de la vida. Imagínate un barco en medio del océano, enfrentando vientos y olas fuertes. Sin un ancla, sería arrastrado sin rumbo, pero con ella permanece firme. De la misma manera, nuestra confianza en Dios nos mantiene estables cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. No es que los problemas desaparezcan, sino que nuestra perspectiva cambia. Sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de cada situación. Además, esta confianza en Dios no solo nos da estabilidad, sino que también nos proporciona una sensación de seguridad y protección. Es como un niño que, en medio de una tormenta, se refugia en los brazos de su padre, sabiendo que allí está seguro. Aunque no siempre entendemos las circunstancias que enfrentamos, podemos descansar en la certeza de que Dios nos cuida. Su amor es incondicional, y esa es la garantía de que pase lo que pase, Él está a nuestro lado. No se trata de una fe ciega, sino de una confianza que se basa en el conocimiento de que Dios es fiel a sus promesas y que su plan para nosotros es siempre para bien. Esta relación entre nuestra confianza en Dios y la sensación de protección que nos brinda es fundamental para vivir una vida de paz en medio del caos. Saber que Dios tiene el control nos permite soltar la necesidad de entender todo y simplemente confiar en que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. La confianza en Dios transforma nuestra perspectiva, dándonos una nueva forma de ver nuestras dificultades, no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para ver la fidelidad de Dios en acción. Versículo 2. Cuando Jesús nos dice en Mateo 6, versículo 33, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, nos está enseñando una poderosa lección sobre las prioridades en la vida. En un mundo que constantemente nos empuja a preocuparnos por nuestras necesidades materiales, Jesús nos llama a poner a Dios en primer lugar. Al hacerlo, nos liberamos de la carga de las ansiedades terrenales, porque entendemos que lo más importante es nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo con sus principios. Este acto de priorizar el reino de Dios no solo transforma nuestra forma de ver la vida, sino que también nos brinda una paz profunda que no se encuentra en las cosas temporales. Poner a Dios en primer lugar nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva sobre todo lo demás. De repente, las preocupaciones que antes parecían enormes comienzan a desvanecerse cuando las comparamos con la grandeza de Dios y su reino eterno.
Es como si estuviéramos mirando nuestras vidas desde una nueva altura, una perspectiva eterna, donde las cosas que antes nos causaban ansiedad se ven ahora como pequeñas y temporales. Este cambio de perspectiva es crucial porque nos permite vivir de manera más liviana, sin estar agobiados por los problemas que, en el gran esquema de las cosas, son insignificantes. Además, Jesús nos da una promesa poderosa en este versículo. Si buscamos primero el reino de Dios, todas nuestras necesidades serán satisfechas. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí nos asegura que Dios cuidará de nosotros y proveerá lo que necesitamos. Saber esto nos permite vivir con una confianza que no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios. Nos libera del temor al futuro, de la preocupación por lo que vendrá, porque sabemos que nuestro Padre Celestial está al tanto de nuestras necesidades y está dispuesto a proveer para cada una de ellas. Esta promesa de provisión también nos invita a soltar el control. Muchas veces, nuestras ansiedades provienen de intentar controlar todos los aspectos de nuestra vida, de preocuparnos por lo que no podemos prever o manejar. Pero al poner a Dios en primer lugar, estamos entregándole ese control a Él, confiando en que su plan es mejor que el nuestro y que Él sabe exactamente lo que necesitamos. Esto nos da una libertad inmensa, una liberación de la carga de tener que manejarlo todo por nuestra cuenta. En lugar de estar atrapados en un ciclo de preocupación y estrés, podemos descansar en la certeza de que Dios está en control y que su provisión será suficiente. Buscar primero el reino de Dios es, en esencia, una declaración de fe y confianza en su bondad. Nos invita a reordenar nuestras vidas, a enfocar nuestra energía y atención en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Y en ese acto de fe encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer, una tranquilidad que viene de saber que nuestras vidas están en las manos de un Dios que nos ama profundamente y que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Es un llamado a vivir de una manera diferente, priorizando lo eterno sobre lo temporal y confiando en que al hacerlo, todas nuestras necesidades serán satisfechas en el tiempo perfecto de Dios. Versículo 3. Cuando Jesús nos dice en Mateo 6, versículo 34, que no nos preocupemos por el mañana, nos está invitando a vivir plenamente en el presente. Es fácil caer en la trampa de la preocupación, de estar constantemente pensando en lo que podría suceder en el futuro, en los problemas que aún no han llegado. Pero al hacer eso, nos robamos la oportunidad de experimentar la paz y la alegría que se encuentran en el momento presente. Jesús nos recuerda que cada día trae sus propias preocupaciones y que el mejor enfoque es manejar lo que tenemos frente a nosotros hoy, confiando en que Dios nos dará la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar lo que venga mañana. Vivir en el presente es un acto de fe, es decirle a Dios: confío en que tú tienes el control de mi futuro, así que voy a enfocarme en lo que puedo hacer hoy. Esta actitud nos libera de la carga del miedo al futuro, ese miedo a lo desconocido que muchas veces nos paraliza. La preocupación por el mañana es una carga pesada que no estamos diseñados para llevar. Jesús nos invita a soltar esa carga, a dejar de lado la ansiedad que proviene de tratar de prever y controlar todo, y en su lugar a descansar en la seguridad de que Dios está cuidando de nosotros. La confianza en Dios para el futuro es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. Nos recuerda que nuestra verdadera seguridad no proviene de nuestra habilidad para planificar o prever, sino de nuestra fe en un Dios que es soberano y bueno. Es fácil caer en la tentación de creer que si solo pudiéramos prever cada posible problema, podríamos evitar el dolor o la dificultad. Pero la realidad es que no tenemos control sobre el futuro y eso está bien, porque Dios sí tiene control y su plan para nosotros es siempre para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos completamente.
Esta confianza en Dios nos permite vivir con una actitud de gratitud. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que podría pasar mañana, comenzamos a ver las bendiciones que tenemos hoy. Podemos apreciar los momentos simples, las provisiones diarias, el amor y la gracia que Dios nos muestra constantemente. Esta gratitud nos conecta más profundamente con Dios y nos llena de una paz que trasciende las circunstancias. No es que ignoremos los desafíos de la vida, pero al enfocarnos en el presente, encontramos que Dios ya nos ha dado lo que necesitamos para este día, y eso es suficiente. Además, vivir con gratitud fortalece nuestra relación con Dios. Nos hace más conscientes de su presencia en nuestras vidas, de cómo Él está obrando incluso en las cosas pequeñas. Esta actitud de gratitud cambia nuestra perspectiva, nos enseña a ver la mano de Dios en todo, y nos llena de contentamiento. En lugar de estar atrapados en un ciclo de preocupación y estrés, nos encontramos viviendo con más alegría y paz, confiando en que, así como Dios ha sido fiel hoy, lo será mañana y todos los días por venir. Así que cuando Jesús nos dice que no nos preocupemos por el mañana, nos está llamando a una vida de confianza, gratitud y paz. Nos está invitando a vivir en el aquí y ahora, a disfrutar de las bendiciones de hoy y a dejar el futuro en sus manos, porque en esa entrega encontramos la verdadera libertad y la seguridad que solo Dios puede ofrecer. Versículo 4. A velar y orar para no caer en tentación es la exhortación que Jesús nos hace en Mateo 26, versículo 41, revelándonos una verdad fundamental sobre la vida espiritual, nuestra necesidad constante de la oración. Jesús, consciente de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, nos invita a mantener una vida de oración continua. No se trata solo de pedirle cosas a Dios, sino de mantener una conexión constante con Él, una comunicación que nos permita estar en sintonía con su voluntad y recibir la gracia que necesitamos para superar nuestras debilidades humanas. La oración constante es la clave para mantenernos firmes en medio de las pruebas y tentaciones. Es a través de la oración que nos conectamos con la fuerza divina que nos permite superar lo que, por nosotros mismos, no podríamos. Jesús sabía que sin esta conexión con Dios, nuestra carne, nuestra naturaleza humana, cedería ante las tentaciones y los desafíos que enfrentamos a diario. Pero cuando oramos, nos llenamos de la fuerza de Dios, de su sabiduría y de su consuelo, lo que nos capacita para resistir y para seguir adelante con valentía y fe. La oración es mucho más que un simple acto religioso. Es una fuente de fortaleza espiritual. Cada vez que nos acercamos a Dios en oración, abrimos nuestro corazón para recibir de Él todo lo que necesitamos para enfrentar el día. La oración nos proporciona la dirección que a menudo buscamos desesperadamente en el caos de la vida. Es en esos momentos de oración que Dios nos habla, nos guía y nos ofrece la perspectiva que necesitamos para ver nuestras circunstancias con claridad y esperanza. Esta comunicación constante con Dios nos fortalece internamente, haciendo que nuestra fe se vuelva más firme y que nuestra relación con Él se profundice. Además de ser una fuente de fortaleza, la oración es también un canal de paz. Al llevar nuestras preocupaciones, miedos y ansiedades ante Dios, encontramos un alivio que no se puede encontrar en ninguna otra parte. Es en la oración donde experimentamos una paz que va más allá de las palabras, una paz que solo Dios puede dar. Al entregarle nuestras cargas, sentimos cómo se alivian, cómo el peso de nuestras preocupaciones se disipa al saber que Dios está en control. La oración nos permite descansar en la certeza de que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino, en cada lucha y en cada victoria. En la oración encontramos no solo una solución a nuestros problemas, sino una relación profunda con nuestro Creador. Es en ese espacio sagrado donde nos encontramos cara a cara con Dios, donde abrimos nuestro corazón y donde escuchamos su voz.
La oración constante nos transforma, nos fortalece y nos llena de una paz que el mundo no puede ofrecer. Por eso, cuando Jesús nos llama a velar y orar, nos está invitando a vivir una vida llena de su presencia, una vida donde cada momento es una oportunidad para conectarnos con Él, para recibir su fortaleza y para experimentar la paz que solo Él puede dar. Es en la oración donde encontramos la verdadera fuerza para vivir una vida que honra a Dios, una vida que refleja su amor y su gracia en todo lo que hacemos. Versículo 5. Cuando Jesús nos dice en Marcos 9, versículo 23, que al que cree todo le es posible, nos está revelando el inmenso poder que reside en la fe. La fe en Dios no es simplemente un deseo de que las cosas mejoren, sino una confianza profunda y arraigada en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos aparentemente insuperables. La fe nos da la capacidad de ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas, de mirar más allá de lo visible y de lo tangible, y de confiar en que, en medio de cualquier situación, Dios está obrando a nuestro favor. La fe es más que una simple creencia, es un poder transformador que nos impulsa a la acción. Cuando realmente creemos en el poder de Dios y en su amor por nosotros, no podemos quedarnos inactivos. La fe nos lleva a actuar, a dar pasos audaces incluso cuando el camino no es claro. Es esa fe activa la que nos permite perseverar en medio de la adversidad, porque sabemos que no estamos solos y que con Dios todo es posible. La fe nos da el coraje de enfrentar los desafíos, de mantenernos firmes en nuestras convicciones y de seguir adelante, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Además, la fe nos conecta directamente con el poder de Dios. Es a través de la fe que somos testigos de milagros, que vemos lo imposible hacerse posible. Incluso una pequeña cantidad de fe, como la de una semilla de mostaza, tiene el poder de mover montañas cuando está basada en Dios. Esta fe no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la grandeza de Dios. Cuando creemos en su poder, cuando confiamos en que Él puede hacer lo que parece imposible, abrimos la puerta para que Dios actúe de maneras que van más allá de nuestra comprensión. La fe nos permite experimentar la intervención divina en nuestras vidas, ver su mano moviéndose en situaciones que parecían desesperadas y recibir respuestas que solo pueden venir de Él. Pero esta fe no es algo que simplemente poseemos, es algo que cultivamos. A medida que nos acercamos más a Dios, que pasamos tiempo en su palabra y en oración, nuestra fe se fortalece. Nos volvemos más conscientes de su presencia, más seguros de su amor y más dispuestos a confiar en Él en todo momento. La fe se convierte en el fundamento de nuestra vida, la fuerza que nos sostiene y nos guía. No importa cuán grande sea el desafío, cuán oscuro parezca el camino, la fe en Dios nos da la seguridad de que, con Él, todo es posible. En la vida enfrentaremos momentos de duda, de miedo, de incertidumbre, pero es en esos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando tenemos la oportunidad de confiar en Dios de una manera más profunda. Al recordar las palabras de Jesús, al que cree todo le es posible, encontramos el valor para seguir adelante, para mantener nuestra esperanza viva y para esperar grandes cosas de un Dios que es infinitamente poderoso y amoroso. La fe nos transforma, nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos permite ver la vida desde la perspectiva divina, donde no hay límites para lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Versículo 6. Cuando Jesús nos dice en Juan 8, versículo 32, que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libres, está revelando un principio fundamental para nuestra vida espiritual. La verdad a la que se refiere no es simplemente una colección de hechos o conocimientos, sino la realidad viva de Dios revelada a través de Jesús. Es una verdad que tiene el poder de liberarnos de las cadenas del miedo, la ansiedad
y la ignorancia que muchas veces nos mantienen atrapados. Esta verdad divina nos invita a ver el mundo y a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios, una perspectiva que transforma nuestras vidas desde el interior. La verdad de Dios es liberadora porque nos revela quiénes somos realmente. Nos muestra nuestra identidad en Cristo, que somos hijos amados de Dios, redimidos y llenos de propósito. Este conocimiento nos libera de las mentiras que el mundo nos ha hecho creer sobre nosotros mismos. Nos libera de la inseguridad, de la baja autoestima y de las voces que nos dicen que no somos suficientes. Al conocer la verdad de Dios, descubrimos que nuestra identidad no se basa en lo que hacemos o en lo que otros piensan de nosotros, sino en lo que Dios dice que somos. Esta verdad nos llena de confianza, nos da un sentido de propósito y nos permite vivir con la seguridad de que somos valiosos y amados más allá de toda medida. Conocer la verdad de Dios también nos da discernimiento. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, de pensamientos negativos y destructivos que intentan alejarnos de Dios y de su plan para nuestras vidas. Pero la verdad de Dios expone esas mentiras, las saca a la luz y nos da el poder de rechazarlas. Al conocer la verdad, podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, entre lo que nos lleva hacia la vida y lo que nos aleja de ella. Esta verdad nos permite reemplazar los pensamientos de miedo y duda con las promesas de Dios, con la certeza de su amor y su fidelidad. La libertad que viene de conocer la verdad de Dios es una libertad que nos permite vivir sin temor. No significa que no enfrentaremos desafíos o que no tendremos que luchar contra el miedo, pero sí significa que podemos enfrentar esos desafíos con la confianza de que Dios está con nosotros. Cualquier cosa que venga en nuestro camino. Número 6. Efesios 6, versículo 15. Calzados con el Evangelio de la paz. Cuando Pablo nos habla de estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz, está usando una imagen poderosa. Piensa en esto. El calzado es esencial para un soldado. Sin los zapatos adecuados no podría avanzar en terrenos difíciles, no tendría estabilidad ni protección. ¿Te imaginas tratar de atravesar un campo de batalla sin un buen calzado? Sería casi imposible. De la misma manera, en nuestra vida espiritual necesitamos estar bien equipados para caminar, avanzar y resistir en medio de los desafíos que enfrentamos a diario. Y ese equipamiento viene del Evangelio, de esa buena noticia que nos da paz. Fíjate que Pablo no dice simplemente que nos pongamos cualquier calzado, sino que estemos calzados con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa apresto? Significa prontitud, disposición, estar siempre listos. No podemos darnos el lujo de estar desprevenidos o de tomarnos nuestra vida espiritual a la ligera. Necesitamos una disposición constante para avanzar, y ese avance solo es posible cuando estamos firmemente plantados en el Evangelio de la paz. Porque cuando esa paz está en nuestros corazones, podemos enfrentar cualquier cosa sin perder el rumbo. El Evangelio, en su esencia, es un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Es un mensaje de paz, no solo externa, sino una paz que empieza desde adentro. Nos da una seguridad que nada ni nadie nos puede quitar. Y cuando llevamos esa paz dentro de nosotros, no importa cuántos obstáculos haya en nuestro camino, podemos seguir adelante. Porque sabes que habrá momentos en los que todo parecerá caótico, cuando las circunstancias querrán robarnos la paz. Pero si estamos calzados con ese Evangelio, tendremos una estabilidad que el mundo no puede entender. Y aquí es donde entra la parte más desafiante, llevar ese Evangelio a otros. Porque el calzado no solo es para quedarnos parados, es para avanzar, para movernos, para llevar ese mensaje de paz a todos los rincones. Cuando Pablo habla de estar calzados, está implicando que hay movimiento. No estamos llamados a quedarnos quietos, a vivir nuestra fe en un rincón. Estamos llamados a ser mensajeros de paz. ¿Y cómo lo hacemos?
No siempre será fácil, pero con el Evangelio de la paz en nuestros corazones podemos llevar ese mensaje incluso en medio de conflictos, en medio de pruebas, porque la paz de Dios no es una paz pasiva, es una paz que actúa, que transforma. Y eso nos lleva a la movilidad espiritual. No podemos permitir que las dificultades nos paralicen. Habrá oposición, sin duda. Habrá momentos en los que te preguntarás si vale la pena seguir adelante. Pero esa paz que proviene del Evangelio es lo que te permitirá atravesar cada obstáculo sin perder la dirección. Es lo que te dará la capacidad de mantenerte firme, incluso cuando todo a tu alrededor esté temblando. Esa paz es lo que te da la fuerza para avanzar y no quedarte estancado en el miedo o en la duda. Y más allá de todo, el Evangelio de la paz es algo que debemos vivir diariamente. No es solo algo que compartimos con palabras, sino con nuestras acciones. Piensa en tus relaciones, en cómo manejas los conflictos, en cómo te enfrentas a las dificultades del día a día. Refleja tu vida esa paz que Dios ha puesto en tu corazón. Porque cuando estamos calzados con ese Evangelio, se nota. La gente lo ve, y ahí es donde nuestro testimonio cobra vida. Entonces pregúntate, ¿estás preparado? ¿Estás dispuesto a avanzar, a caminar en los caminos que Dios tiene para ti? Porque no se trata solo de estar protegido, se trata de moverte con propósito, de ser un portador de ese Evangelio que trae paz. Así que no te quedes quieto. Hay un mundo que necesita escuchar ese mensaje y tú estás llamado a llevarlo. No importa cuán difíciles sean los terrenos que tengas que cruzar, con el Evangelio de la paz en tu corazón, estarás listo para lo que venga. Número 7, Efesios 6, versículo 16. El escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Pablo dice sobre todo cuando se refiere al escudo de la fe? No es casualidad. Él nos está indicando algo crucial. El escudo es tu primera línea de defensa. Es lo que te protege cuando los ataques llegan de todas direcciones. Y en la vida, esos ataques no siempre son evidentes. Muchas veces vienen de la nada, como dardos de fuego que el enemigo lanza sin previo aviso. Tentaciones, dudas, miedos, acusaciones. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces esos pensamientos te bombardean cuando menos lo esperas? Ahí es cuando el escudo de la fe se vuelve indispensable. La fe es ese escudo que no solo bloquea esos ataques, sino que, como Pablo dice, los apaga. No los deja simplemente rebotar, los neutraliza. Es como si cada vez que el enemigo lanza una mentira, Dios no te escucha. No eres lo suficientemente bueno. Este problema nunca se resolverá. La fe en Dios actúa como un extintor que apaga esas llamas antes de que puedan causar daño real. Porque sabes, esos dardos están diseñados para herirte, pero también para sembrar pánico. El enemigo quiere que te desestabilices, que pierdas la calma, que te olvides de las promesas de Dios. Pero el escudo de la fe te recuerda que no estás solo, que Dios está contigo en cada batalla. Y hablemos de los dardos de fuego. Pablo utiliza esta imagen porque no son flechas comunes, son flechas encendidas, hechas para causar el máximo daño posible. Piensa en las veces que has sido atacado por dudas o miedos que parecían crecer más y más con el tiempo. Esos son los dardos de fuego del enemigo. No son solo pequeños pensamientos molestos, están diseñados para quemarte desde dentro, para destruir tu confianza en Dios, para hacer que te sientas indefenso. Pero con el escudo de la fe en alto, esos dardos no tienen ninguna posibilidad. Ahora no es suficiente tener el escudo a tu lado. Pablo dice que debemos tomarlo, debemos levantarlo activamente. Tener fe no es algo pasivo, es una acción. En medio de las pruebas necesitas decidir usar tu fe, recordar las promesas de Dios y aferrarte a ellas. No es automático, y aquí es donde muchas veces fallamos. Nos olvidamos de levantar el escudo cuando las cosas se ponen difíciles, y eso nos deja vulnerables. Pero cuando te decides a levantar ese escudo, estás diciendo, confío en Dios, aunque no vea la solución ahora mismo. Sé que Él es mi protección.
La fe es poderosa porque no depende de lo que vemos o sentimos en el momento. Depende de quién es Dios. Y mientras más conocemos a Dios a través de su palabra, más fuerte se vuelve nuestro escudo. Nuestra fe se fortalece cuando recordamos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, cuando nos aferramos a las promesas que Él ha cumplido. No se trata de tener una fe perfecta, se trata de una fe en un Dios perfecto. Y esa fe es lo que apaga los ataques del enemigo. Pero aquí hay algo más que quiero que pienses. Los soldados romanos, que probablemente inspiraron esta metáfora de Pablo, solían unirse en batalla, uniendo sus escudos para formar una barrera impenetrable. Esto es una imagen poderosa de cómo la comunidad de fe debe funcionar. No estás solo en esta batalla. Tu fe es importante, pero también es esencial estar rodeado de otros creyentes que puedan ayudarte a mantener ese escudo en alto. Porque hay momentos en que nuestra fe flaquea y necesitamos el apoyo de otros para sostenernos. Necesitamos orar juntos, compartir nuestras cargas y unir nuestros escudos espirituales para resistir los ataques que vienen. Entonces, hoy te animo. No bajes tu escudo. Mantén la fe en alto, no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Y busca la comunidad. No te enfrentes solo a los dardos de fuego del enemigo. Dios te ha dado un escudo que es más que suficiente para protegerte, pero también te ha dado hermanos y hermanas en la fe que pueden caminar contigo, que pueden ayudarte a fortalecer tu fe y enfrentar cualquier cosa que venga. Así que toma tu escudo, confía en Dios y sigue adelante, porque con Él los dardos del enemigo no tienen ninguna posibilidad. Número 8. Efesios 6, versículo 17. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación. ¿Te has preguntado por qué Pablo lo compara con un casco? Un soldado nunca entraría en batalla sin proteger su cabeza. El yelmo cubre el cerebro, el centro de control de todo el cuerpo. Y espiritualmente, la cabeza representa nuestros pensamientos, nuestras creencias más profundas. Eso es lo que el yelmo de la salvación protege, nuestra mente. Porque ahí es donde comienzan muchos de los ataques del enemigo. Él quiere infiltrarse en nuestros pensamientos, sembrar dudas sobre nuestra relación con Dios, hacernos sentir inseguros acerca de nuestra salvación. Y déjame decirte, si no protegemos nuestra mente, somos vulnerables. La salvación es lo que nos asegura nuestra identidad en Cristo. Es lo que nos recuerda que somos hijos de Dios, que ya no estamos bajo condenación, sino bajo la gracia. Ese yelmo nos protege de las mentiras del enemigo que intentan hacernos sentir que no somos suficientes, que Dios no nos ama o que de alguna manera hemos perdido nuestra conexión con Él. Pero cuando llevas el yelmo de la salvación puesto, cuando tienes presente en tu mente la verdad de lo que Jesús hizo por ti, esas mentiras no tienen lugar. El enemigo es experto en atacar nuestros pensamientos. Lo hace con dudas, con miedo, con inseguridades. ¿Alguna vez has sentido ese pensamiento persistente que dice, Dios no te escucha o no eres lo suficientemente bueno? Esos son los dardos que Él lanza y sin el yelmo de la salvación podrían tener impacto. Pero con nuestra mente protegida por la verdad de la salvación, podemos rechazar esos pensamientos. Podemos renovar nuestra mente meditando en la palabra de Dios, llenando nuestros pensamientos con la verdad. Filipenses 2:5 nos llama a tener la mente de Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Al pasar tiempo en la palabra, al dejar que lo que Dios dice de nosotros sea lo que moldea nuestros pensamientos. Y luego está la espada del Espíritu. Esto es clave, porque no solo se trata de defendernos, también tenemos una herramienta para atacar. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, y no es una herramienta cualquiera. Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. La palabra tiene el poder de cortar a través de las mentiras del enemigo. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Cómo respondió a Satanás? Con las Escrituras. No discutió, no trató de razonar con él.
Simplemente declaró la verdad de la palabra. Esa es la clave para nosotros también. Conocer la palabra, tenerla en nuestro corazón y mente, nos da el poder de responder cuando somos atacados. Pero aquí está el reto. No podemos usar una espada que no sabemos cómo manejar. Por eso es tan importante estudiar diligentemente la palabra de Dios. Memorizar versículos clave, profundizar en su significado, para que cuando llegue el momento estemos listos para usarla. No basta con conocerla superficialmente, debemos aplicarla a nuestras vidas. ¿Y cómo empuñamos esa espada? No es solo para defendernos en momentos de tentación, sino para declarar la verdad de Dios sobre nuestras vidas cada día. Cuando enfrentes una situación difícil, no te quedes solo con lo que ves. Declara las promesas de Dios. Usa la espada del Espíritu para cortar las mentiras y afirmar la verdad. Jesús nos dio el ejemplo perfecto en el desierto y nosotros debemos seguirlo. Así que hoy quiero desafiarte, protege tu mente. No permitas que el enemigo siembre mentiras que minen tu confianza en Dios. Rechaza los pensamientos que no están alineados con la palabra y recuerda que tu salvación es segura en Cristo. Y también, empuña la espada del Espíritu. No dejes que las circunstancias o los ataques del enemigo te tomen por sorpresa. Responde con las Escrituras, porque en ellas está tu poder y tu defensa. La palabra es una herramienta poderosa y está en tus manos. Úsala con confianza, sabiendo que Dios pelea por ti. Número 9. Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, la clave de la comunicación con Dios. La oración, esa conversación continua con Dios, es mucho más que una simple parte de nuestra vida espiritual. Es el corazón, el motor que mueve todo lo demás. Piensa en la armadura de Dios de la que hemos estado hablando. Cada pieza es crucial, sí, pero sin la oración, esa armadura pierde efectividad. ¿Por qué? Porque es la oración lo que activa y sostiene todo. Es como el pegamento que une cada parte. A veces podemos tener la coraza de justicia, el escudo de la fe, pero si no estamos orando, si no estamos en constante conexión con Dios, esa armadura se debilita. Pablo nos dice en Efesios 6:18 que debemos orar en todo tiempo. Y esto es clave. No se trata solo de orar en momentos de crisis o en esos minutos reservados del día. Se trata de una actitud constante, una disposición a estar en comunicación continua con Dios. Como cuando tienes una conversación con un amigo cercano, que, aunque no estén hablando todo el tiempo, hay una conexión que permanece. Así debe ser nuestra relación con Dios. Una conversación abierta, un corazón dispuesto a escuchar y a hablar con Él en cualquier momento. Ya sea en el trabajo, en casa, mientras conduces o cuando te enfrentas a una situación inesperada. La oración no tiene que ser complicada ni formal todo el tiempo. A veces es tan simple como decir, Señor, ayúdame con esto, o gracias por estar aquí. Y la oración tiene muchas formas. No siempre es solo pedir cosas. Hay adoración cuando simplemente te detienes a reconocer la grandeza de Dios. Hay momentos de confesión cuando derramas tu corazón ante Él, reconociendo tus errores. Hay acción de gracias cuando te tomas un momento para agradecer por todo lo que Dios ha hecho, incluso por esas pequeñas cosas que a veces damos por sentado. Y también está la intercesión, cuando no solo oras por ti mismo, sino que llevas las cargas de otros ante el Señor. Cuando Pablo dice que debemos orar en el Espíritu, está hablando de algo profundo. No oramos solos. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para ayudarnos a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. A veces no sabemos ni siquiera qué decir o cómo pedir lo que necesitamos. Pero como dice Romanos 8:26, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Qué consuelo saber que cuando no tenemos las palabras, el Espíritu las tiene por nosotros. Es como si estuvieras en una conversación y alguien te susurra exactamente lo que necesitas decir. Pero orar no es algo pasivo.
Pablo también nos llama a estar vigilantes. Esto significa estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual. Debemos ser conscientes de las necesidades, de los ataques del enemigo, de las oportunidades para orar por otros. A veces estamos tan concentrados en nuestras propias vidas que no vemos las necesidades de quienes están a nuestro alrededor. La vigilancia nos permite ver más allá de nosotros mismos, ver cómo podemos ser instrumentos de oración para otros. Y luego viene la parte más difícil: perseverar. No siempre veremos respuestas inmediatas a nuestras oraciones y puede ser frustrante. Pero Jesús nos dio el ejemplo de la viuda insistente en Lucas 18, que no se dio por vencida hasta recibir justicia. Así es como debemos orar con perseverancia, confiando en que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. No desanimarnos cuando no vemos resultados inmediatos, sino seguir adelante sabiendo que Dios está obrando. Finalmente, Pablo nos llama a interceder por todos los santos. Orar no es solo algo individual, es algo que nos une como cuerpo de Cristo. Cuando oramos unos por otros, estamos fortaleciendo la unidad y el amor en el cuerpo de Cristo. Todos estamos en la misma batalla y la oración nos conecta, nos fortalece. Y lo increíble es que cuando oramos por otros, también somos bendecidos. Hay algo especial en llevar las cargas de otros a Dios, en ver cómo Él responde, en sentir esa conexión profunda con otros creyentes. Así que mi invitación hoy es que no veas la oración como una obligación, sino como un privilegio. Establece un tiempo diario, un hábito que te mantenga en constante comunicación con Dios. No lo hagas solo por ti, sino también por los que te rodean. Y deja que el Espíritu te guíe, que te muestre cómo orar, por qué orar y cuándo orar. La oración es poderosa y es la clave para vivir una vida cristiana llena de propósito y dirección. No subestimes su poder. Número 10. Efesios 1, versículo 3. Alabanza a Dios por sus bendiciones. Bendito sea Dios. Cuando Pablo comienza esta carta, no lo hace con quejas o preocupaciones. Empieza con una alabanza profunda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí está la clave. La fuente de todas nuestras bendiciones es Dios mismo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Él. Y si algo queda claro, es que Dios no retiene sus bendiciones. Nos ha dado toda bendición espiritual, sin limitaciones, sin escasez. ¿Te das cuenta del peso de esa afirmación? No hay carencia en lo que Dios nos ofrece. La pregunta es, ¿cómo respondemos a esto? ¿Nos tomamos un momento para detenernos y decir gracias? Porque a veces es tan fácil enfocarnos en lo que nos falta, en lo que queremos o creemos necesitar, que nos olvidamos de todo lo que ya hemos recibido. Y lo que Dios nos ha dado no es pequeño. Las bendiciones espirituales no son cosas que podemos medir o ver con los ojos naturales, pero son mucho más profundas y eternas que cualquier cosa material que podamos desear. Tener un corazón agradecido transforma la manera en la que vivimos, porque cuando reconocemos la bondad de Dios, empezamos a ver nuestra vida de una manera diferente. Nos mueve de la queja al agradecimiento, de la insatisfacción a la gratitud. Pablo habla de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Estas no son bendiciones que se limitan a lo que podemos tocar o ver aquí en la tierra. Son bendiciones que tienen valor eterno, que trascienden el tiempo y las circunstancias. Nuestra perspectiva cambia cuando nos damos cuenta de que nuestra ciudadanía no está aquí. Filipenses 3:20 nos recuerda que somos ciudadanos del cielo. Sí, vivimos en este mundo, pero no estamos atados a él. Nuestra esperanza, nuestro destino está en los cielos, y las bendiciones que Dios nos ha dado reflejan esa realidad celestial. Esto no significa que no podamos disfrutar de las cosas terrenales, pero significa que no nos definimos por ellas. Y todo esto ocurre en Cristo. Ese es el lugar en el que encontramos nuestra verdadera identidad.
En Cristo somos más que simples seres humanos tratando de sobrevivir en este mundo. En Cristo somos aceptados, perdonados y adoptados en la familia de Dios. Esto cambia todo. Ya no necesitamos buscar validación en las cosas de este mundo. Ya no dependemos de nuestras obras o de lo que otros piensen de nosotros. Nuestra identidad y valor vienen directamente de nuestra relación con Cristo, y esa relación está asegurada. No es temporal, no es condicional, es eterna. Cuando estamos en Cristo, recibimos todas las promesas de Dios, la justificación, la redención, la glorificación. Todo está disponible para nosotros. No tenemos que ganarlo, no tenemos que luchar por ello, ya es nuestro. Esto significa que no hay lugar para las mentiras del enemigo que intentan decirnos que no somos suficientes o que no merecemos las bendiciones de Dios. Porque en Cristo ya tenemos todo lo que necesitamos. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Estamos viviendo desde esa identidad? ¿Estamos actuando como hijos de Dios, reflejando su carácter en nuestras acciones? Porque entender nuestra posición en Cristo no es solo una verdad teológica. Es algo que debe transformar cómo vivimos día a día. Nos invita a rechazar cualquier mentira sobre nuestro valor o propósito y a aprovechar al máximo las bendiciones que ya tenemos. Y esas bendiciones no son solo para nosotros. Dios nos bendice para que podamos ser una bendición para otros. Los dones y recursos espirituales que tenemos deben ser utilizados para servir, para amar, para compartir la gracia que hemos recibido. Finalmente, Pablo nos recuerda que debemos mantener una perspectiva eterna. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, cosas que parecen importantes, pero que en realidad son efímeras. Pero cuando enfocamos nuestra vida en lo que tiene valor eterno, todo cambia. Ya no nos dejamos llevar por lo superficial o temporal. Vivimos con un propósito claro, sabiendo que nuestras bendiciones en Cristo trascienden este mundo. Así que hoy te animo a que recuerdes quién eres en Cristo, que te aferres a esas bendiciones espirituales que Dios te ha dado y que vivas desde esa identidad. Porque cuando entendemos nuestra posición en Cristo, todo lo demás cobra sentido. Número 11. Efesios 1, versículo 13. Sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Qué increíble promesa nos dejó Dios, ¿verdad? Efesios 1:13 nos recuerda que cuando escuchamos la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y quiero que realmente pienses en esto, sellados. No es una simple etiqueta o marca que puede borrarse. Este sello es un acto divino, algo permanente que confirma que pertenecemos a Dios. Es una garantía de que nuestra salvación está segura, y eso cambia todo. Primero, hablemos de cómo llegamos a ese sello. Todo comienza cuando escuchamos la palabra de la verdad, el Evangelio. Y no es cualquier palabra, no es una opinión o una filosofía más, es la verdad absoluta. El Evangelio es lo que nos abre los ojos, lo que nos llama a ver a Jesús como nuestro Salvador. Sin esa verdad, no podríamos conocer el camino a la salvación. Pero no es solo escucharla lo que nos salva, necesitamos creer en ella. Creer en Cristo es más que solo aceptar una idea. Es confiar activamente en Él, poner nuestra fe y nuestra vida en sus manos. Es ese paso de fe el que abre la puerta para que el Espíritu Santo venga y nos selle. Y una vez que hemos creído, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Somos sellados. Esto significa que somos propiedad de Dios, somos suyos, y nada puede cambiar eso. Piensa en un sello antiguo que un rey ponía en un documento oficial. Ese sello era una señal de autenticidad, de autoridad. Lo mismo ocurre con nosotros. El Espíritu Santo es la marca de Dios sobre nuestras vidas, una marca que dice: este es mi hijo, mi hija. Y este sello es una promesa de que heredaremos todo lo que Dios ha preparado para nosotros. No solo hablamos de la vida eterna, sino también de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para sus hijos. El Espíritu Santo no solo es un sello pasivo,
es mucho más. Él es nuestro guía y consolador. En medio de nuestras luchas, cuando no sabemos qué hacer o hacia dónde ir, el Espíritu nos dirige, nos lleva a la verdad, nos recuerda las promesas de Dios y nos da consuelo en los momentos más difíciles. Y en esos momentos en que no sabemos cómo orar, cuando las palabras no salen, el Espíritu intercede por nosotros. Satisfacción más profunda que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón a esa transformación y dejar que Dios haga lo que mejor sabe hacer: renovar, restaurar y transformar completamente tu vida. Número 11. Primera de Corintios 6, versículo 16. Honrando a Dios en cuerpo y espíritu. Pablo nos dice algo profundo en 1 Corintios 6, 19. Algo que, si lo entendemos bien, puede transformar la forma en la que vemos nuestro cuerpo y nuestras vidas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjate en esa imagen, el cuerpo humano, tu cuerpo, como un templo sagrado. Y para los corintios, que estaban rodeados de templos paganos, esa idea habría sido impactante. Ellos sabían que un templo era un lugar especial, un lugar donde habita la presencia de Dios, un lugar de reverencia. Ahora Pablo les dice, y nos dice a nosotros, que ya no necesitamos esos edificios. Dios no reside en un lugar físico distante. Él habita en nosotros, dentro de cada creyente. Eso eleva la dignidad de nuestro cuerpo a un nivel que muchas veces no comprendemos del todo. Nuestro cuerpo no es solo un envase o algo que podemos tratar como queramos. Es la morada de Dios. Y con esa verdad viene una responsabilidad enorme. Pablo nos recuerda que no somos nuestros. Esa idea de pertenencia personal, de hacer lo que queramos con nuestra vida y nuestro cuerpo, se derrumba cuando entendemos que hemos sido comprados por precio. Y no cualquier precio, sino la sangre de Cristo. Jesús pagó el precio más alto por nuestra redención, y eso cambia todo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios, y esa pertenencia no es algo abstracto. Pablo nos llama a glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. No es solo una cuestión espiritual, también es física. ¿Cómo tratamos nuestro cuerpo? ¿Lo honramos como el templo sagrado que es? Aquí es donde las cosas se vuelven prácticas. Pablo está hablando de mucho más que de evitar el pecado sexual, aunque eso es una parte importante. Nos está llamando a respetar y cuidar nuestro cuerpo de manera integral, a usarlo para la gloria de Dios, evitando cualquier comportamiento que lo deshonre, ya sea abuso de sustancias, negligencia o cualquier forma de inmoralidad. Pero, además de lo que evitamos, también se trata de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Cada capacidad física que tenemos es un don de Dios, y podemos usar esas habilidades para servirle. Ya sea en actos pequeños, como cuidar nuestra salud, o en cómo utilizamos nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, cada acción puede ser una forma de adoración. Porque si nuestro cuerpo es un templo, entonces todo lo que hacemos tiene el potencial de ser un acto sagrado. No solo en los momentos de oración o adoración formal, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Esto nos lleva a algo más profundo: la unidad entre lo físico y lo espiritual. A veces tratamos el cuerpo y el espíritu como si fueran entidades separadas, pero Pablo nos dice que no es así. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, todo está conectado en nuestro servicio a Dios. Cuando glorificamos a Dios, no solo lo hacemos con nuestros pensamientos o palabras, sino con nuestras acciones físicas, nuestras decisiones diarias, lo que permitimos que entre en nuestro cuerpo y lo que hacemos con él. Y todo esto viene con una profunda responsabilidad. Cristo pagó el precio más alto por nosotros, y esa realidad debe moldear cómo vivimos. No es solo una cuestión de evitar el pecado, sino de vivir con gratitud y propósito, reconociendo que nuestra redención nos llama a un estándar más alto.
Nos llama a reflejar esa nueva identidad que tenemos en Cristo, una identidad de hijos redimidos, de templos vivos de su presencia. Entonces, la próxima vez que te veas en el espejo o pienses en tu cuerpo, recuerda esto: tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. No es solo un recipiente temporal, es un templo donde habita su Espíritu, y eso cambia todo. Número 12, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pablo, en su carta a los Efesios, nos llama a algo que va mucho más allá de nuestras fuerzas físicas o emocionales. Nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, déjame decirte algo. Esto no es un consejo para que trates de ser más fuerte por ti mismo. No es un llamado a confiar en tu propia capacidad. Al contrario, es una invitación a reconocer que la verdadera fortaleza proviene de Dios, del poder ilimitado de su fuerza. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible para ti y para mí. Y cuando nos conectamos a esa fuente divina, nuestra debilidad deja de ser un obstáculo, porque es Dios quien pelea nuestras batallas. Pero Pablo no se detiene ahí. Nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios, y quiero que te imagines esto por un momento: una armadura completa, diseñada no para proteger el cuerpo físico, sino para proteger nuestro ser espiritual. Esta metáfora militar que Pablo utiliza es tan poderosa porque nos recuerda que estamos en una batalla constante, una batalla espiritual. Cada parte de esta armadura tiene un propósito específico, y cada pieza nos equipa para enfrentar las asechanzas del enemigo. Porque, no nos engañemos, el diablo no juega limpio. Sus tácticas son maliciosas y engañosas. Él ataca cuando menos lo esperamos, en nuestras debilidades, en nuestras dudas. Pablo menciona el cinturón de la verdad y, sabes, la verdad es lo que sostiene todo. Si no estamos fundamentados en la verdad de Dios, en su palabra, entonces todo lo demás se tambalea. Luego está la coraza de justicia que nos protege contra las acusaciones del enemigo. No es nuestra justicia, es la justicia de Cristo que nos cubre. Cada vez que el enemigo trata de recordarnos nuestros errores, nuestra vergüenza, la coraza nos recuerda que hemos sido justificados en Cristo. Después está el escudo de la fe. Este es clave. La fe no solo nos conecta con las promesas de Dios, sino que también es nuestra defensa contra los dardos del enemigo. Cuando llegan esos ataques sutiles, como dudas, temores o tentaciones, es la fe la que nos permite levantarnos y decir: no, confío en las promesas de Dios. El casco de la salvación es lo que protege nuestra mente. El enemigo sabe que si puede confundir nuestros pensamientos, puede debilitar nuestra resistencia, pero cuando nuestra mente está protegida por la seguridad de la salvación, tenemos la paz que necesitamos para seguir firmes. Y por último, está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta no es solo una defensa, es una herramienta ofensiva. La palabra de Dios tiene poder. No es simplemente conocimiento, es el arma que necesitamos para enfrentar cualquier ataque espiritual. Jesús mismo usó la Escritura para resistir al diablo durante su tentación en el desierto. ¿Qué más evidencia necesitamos del poder de la palabra? Pero, ¿por qué necesitamos esta armadura? Porque estamos en una batalla espiritual constante. El enemigo no descansa. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra las fuerzas espirituales de maldad. Esto no es algo que se toma a la ligera, es una guerra que ocurre cada día, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Y Pablo no nos dice que simplemente resistamos de manera pasiva. Nos llama a estar firmes, a mantenernos en una postura activa, listos para resistir los engaños del diablo. Ahora, ¿cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos cultivar una relación profunda y continua con Dios. No podemos vestirnos de la armadura de Dios si no estamos conectados a Él.
Esto significa pasar tiempo en oración, en la palabra, fortaleciendo nuestra fe día a día, y no solo cuando las cosas van mal. La preparación para la batalla espiritual no es algo que hacemos solo en tiempos de crisis, es un estilo de vida. Además, necesitamos aplicar los elementos de esta armadura a nuestras vidas cada día. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, ¿estamos usando el cinturón de la verdad? ¿Estamos tomando decisiones basadas en la justicia de Cristo? ¿O estamos dejando que nuestras emociones o las circunstancias dicten nuestras acciones? Cada aspecto de esta armadura es práctico, y cuando la usamos correctamente, nos permite reconocer y resistir los ataques del enemigo. Finalmente, quiero que recuerdes algo. La victoria ya está asegurada en Cristo. No peleamos desde un lugar de derrota, sino desde un lugar de victoria. Cristo ya ha vencido, y aunque enfrentamos una batalla diaria, podemos confiar en que Dios tiene el control. Todo lo que necesitamos hacer es mantenernos firmes, confiar en su fuerza y vestirnos cada día de la armadura que Él nos ha dado. Porque en Cristo no solo sobrevivimos a la batalla espiritual, salimos victoriosos. Número 13. Filipenses 2, versículo 3. Humildad y unidad, el camino del amor cristiano. Pablo nos da una instrucción poderosa en Filipenses 2:3, una que realmente desafía la forma en que normalmente pensamos y actuamos. Nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjate en esas dos palabras, contienda y vanagloria. La contienda es esa lucha constante por competir, por demostrar que somos mejores que los demás, que tenemos más, que valemos más. Y la vanagloria, por otro lado, es esa búsqueda insaciable de reconocimiento, de ser el centro de atención. Ambas son actitudes profundamente arraigadas en nuestra naturaleza humana. Queremos destacar, queremos ser vistos, queremos que nos reconozcan. Pero Pablo nos está diciendo que no caigamos en ese juego. No se trata de buscar nuestra propia gloria, sino de vivir con humildad. Y aquí es donde entra uno de los llamados más radicales del Evangelio, la humildad. La humildad, en el mundo de hoy, es vista muchas veces como debilidad, pero en la Biblia es una de las virtudes más poderosas. ¿Qué es la humildad? No se trata de pensar que no valemos nada o de negar nuestros talentos. La humildad no es falsa modestia. Al contrario, es reconocer quiénes somos realmente delante de Dios, con nuestras virtudes y limitaciones, y usar eso para elevar a los demás. Humildad es estar dispuesto a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras, sabiendo que no somos el centro del universo. Ahora Pablo nos dice algo que va contra nuestra inclinación natural. Estima a los demás como superiores a ti mismo. Eso es un desafío enorme, porque nuestra tendencia es siempre pensar en nosotros primero, ¿no es así? Pensamos en lo que queremos, en lo que necesitamos, en cómo nos vemos ante los demás. Pero Pablo nos llama a poner a los demás en primer lugar, a pensar en sus necesidades antes de las nuestras. Y esto no es solo una idea bonita, es un mandato que nos apunta directamente al ejemplo de Jesús. Jesús, quien, siendo Dios, se humilló hasta la muerte, poniéndose en el lugar más bajo por amor a nosotros. Ese es el estándar. Este llamado a la humildad se refleja en cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor. No se trata solo de mirar por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean, ser intencionales en cómo apoyamos y servimos a los demás. Muchas veces estamos tan concentrados en nuestras propias preocupaciones que nos olvidamos de las luchas o los desafíos que otros están enfrentando. Pero el amor cristiano nos llama a ser conscientes, a estar presentes, a preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Qué puedo hacer para que su carga sea más ligera? Lo increíble es que esta manera de vivir, de poner a los demás primero, contrasta totalmente con los valores del mundo.
El mundo nos dice que busquemos el éxito personal a cualquier costo, que nos exaltemos, que hagamos todo lo posible por destacar. Pero el Evangelio nos invita a un camino diferente, un camino donde la humildad no es debilidad, sino fortaleza. Un camino donde el servicio a los demás es la mayor expresión de amor y donde al final del día la verdadera grandeza no se mide por cuánto has logrado, sino por cuánto has amado y servido. Y cuando vivimos de esta manera, cuando realmente adoptamos esta actitud de humildad, algo increíble sucede en nuestras relaciones. Se crea unidad. La verdadera unidad no se basa en que todos pensemos o actuemos igual, sino en que todos estemos comprometidos a amar y servir a los demás. Esa es la imagen de la comunidad cristiana que Pablo quiere que tengamos, una comunidad donde no hay rivalidad, donde no hay orgullo desmedido, sino donde cada persona busca lo mejor para el otro. Y cuando eso sucede, reflejamos al mundo el amor de Cristo de una manera poderosa. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas la tentación de competir, de buscar reconocimiento o de anteponer tus propios intereses, recuerda este llamado de Pablo. Recuerda que la verdadera grandeza está en vivir con humildad, en servir a los demás y en construir una comunidad donde el amor y la unidad son los pilares fundamentales. Al final, esa es la única gloria que realmente importa, la gloria de reflejar el amor de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Número 14. Gálatas 2, versículo 20. Transformación radical, viviendo en Cristo y por Cristo. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, nos está revelando algo tan radical que, si realmente lo entendemos, transforma por completo nuestra forma de vivir. No se trata de una metáfora ligera. Pablo está hablando de una identificación total con la muerte de Cristo. Lo que él está diciendo es que, al creer en Jesús, hemos sido crucificados espiritualmente con él. Nuestro viejo yo, con todos sus pecados, egoísmos y deseos desordenados, ha sido clavado en la cruz. Ya no somos esclavos de ese yo antiguo, y eso es algo poderoso porque significa que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Esa crucifixión espiritual es un acto radical de entrega y sumisión. Nos rendimos por completo, dejando atrás lo que éramos para abrazar una nueva vida en Cristo. Este acto de negación del yo es uno de los llamados más desafiantes del Evangelio. El mundo constantemente nos dice que nos enfoquemos en nosotros mismos, en nuestras metas, nuestros sueños, nuestro propio bienestar. Pero cuando aceptamos a Cristo, renunciamos a una vida centrada en nosotros. Esto no significa que nuestras metas o deseos no importan, sino que ahora están subordinados a la voluntad de Dios. Dejamos atrás el egoísmo, las ambiciones puramente personales y permitimos que Cristo transforme nuestras prioridades, y eso cambia todo. Ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos, vivimos para glorificar a Dios, y en ese proceso encontramos una paz y una satisfacción que el mundo jamás podría ofrecer. Lo increíble de todo esto es que Cristo no solo nos invita a morir con Él, sino que también nos invita a vivir una nueva vida en Él. Pablo lo deja claro. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Piensa en eso por un momento. Cristo vive en ti. No es solo una idea teológica bonita, es una realidad poderosa. Su presencia habita en nosotros, transformando no solo lo que hacemos, sino cómo pensamos, cómo sentimos, cómo deseamos. Cristo toma el control y su vida comienza a reflejarse en la nuestra. Cuando Jesús vive en nosotros, nuestras acciones cambian. Ya no respondemos de la misma manera al conflicto, ya no perseguimos las mismas cosas que antes. Nuestros deseos empiezan a alinearse con los deseos de Dios. Ahora bien, Pablo también reconoce que seguimos viviendo en la carne, es decir, seguimos habitando en este cuerpo, en este mundo, pero lo que cambia
es cómo vivimos en esta carne. Lo que antes era una vida dirigida por nuestros impulsos y deseos carnales, ahora es una vida definida por la fe en Cristo. Esto no es una fe pasiva, es una fe activa, una confianza total en que Cristo es suficiente, en que su sacrificio nos sostiene cada día. Vivimos por fe, confiando en que su poder nos guía, su amor nos sostiene y su voluntad es lo mejor para nosotros. Todo esto se fundamenta en el amor sacrificial de Cristo. Él nos amó y se entregó por nosotros. Este es el corazón de nuestra nueva vida, el amor personal de Cristo por cada uno de nosotros. No es un amor genérico, es un amor profundo y específico. Jesús no solo murió por la humanidad en general, murió por ti, por mí, sabiendo exactamente quiénes somos, con nuestras debilidades y fallas. Ese amor es la base de todo lo que somos ahora. Es el motor que impulsa nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra transformación. Entonces, ¿qué implica todo esto para nuestra vida diaria? Primero, nuestra identidad ya no está definida por lo que éramos, por nuestros logros o fracasos. Está definida por Cristo. Hemos sido crucificados con Él y ahora su vida, su poder y su amor viven en nosotros. Segundo, nos llama a vivir una vida de fe, confiando en su gracia y su dirección. Y por último, nos invita a reflejar esta realidad en todo lo que hacemos. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Esta transformación radical no es solo una teoría, es una realidad viviente que nos invita cada día a rendirnos, a confiar y a vivir una vida que refleje el amor y la gracia de Jesús. Después de todo lo que hemos compartido, te invito a detenerte por un momento y reflexionar. Dios te está llamando a algo más grande, algo más profundo, algo que transforma cada aspecto de tu vida. No es casualidad que estés aquí, no es casualidad que hayas escuchado este mensaje. Es Dios quien ha guiado cada paso, porque su amor es tan inmenso y tan real que te busca incluso en los momentos más cotidianos. Hoy es el día en que puedes tomar una decisión. Puedes permitir que la verdad de la palabra de Dios transforme tu corazón, tu mente y tu vida por completo. Este no es solo un mensaje más, es una invitación a vivir en la libertad, el gozo y la paz que solo Dios puede ofrecer. Él quiere que vivas una vida llena de propósito, de amor, de fe inquebrantable. Solo necesitas abrir tu corazón, confiar y rendirte a Él. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo. Hay muchas personas a tu alrededor que necesitan escuchar esta verdad, que necesitan experimentar el amor de Dios. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.